Hola Andalucía, me llamo José María Amaral, soy un naturopata de Portugal y hoy os trago el siguiente tema. ¿La naturopatía es lineal o no lineal en su práctica? ¿Qué te parece? En primer lugar, es un gran honor haber sido invitado a formar parte de un panel tan distinguido de colegas naturopatas. Um especial e caloroso agradecimento à FENACO, a todo o equipo e, por supuesto, a mi colega Tania Mendes, que ha sido incansable en todo el apoyo a la integración. Gracias una vez más también a Andalucía. Intentaré hablar lo más correctamente posible. Saludo a todos los países presentes y también a mi país, Portugal. Las situaciones que se presentan en la práctica clínica rara vez se acercan a las descripciones lineales que aparecen en los libros, ¿no? La realidad es más compleja y los síntomas aparecen mezclados y a menudo son contradictorios. La mayoría de las patologías tiene a largos periodos de evolución, lo que dificulta la comprensión de su origen y los síntomas que antes eran raros se convierten en frecuentes. Esto es lo problema. Los síntomas frecuentes se vuelven inexistentes. Ha aparecido muchas enfermedades nuevas. Como todos sabemos, el gran desarrollo tecnológico que ha experimentado el hombre en los últimos tiempos ha cambiado radicalmente nuestra forma de vida actual. Estos cambios se reflejan en la forma que enfermamos, por supuesto. Se necesita una gran sensibilidad para ayudar a relacionar e interpretar la gran cantidad de información que nosotros recibimos a toda la hora. ¿Puede la naturopatía adaptarse? Es la pregunta para este foro. La naturopatía não depende de diagnósticos estáticos. Deve estar sempre disponível para incorporar em seu arsenal aqueles que, de nuevo e em pleno respeto a seus princípios, podem ajudar a identificar melhor a causa da enfermidade e orientar seu tratamento, e nunca de forma estática. De este modo, os naturopatas utilizam tanto as ferramentas de diagnóstico naturopáticas como as convencionales para evaluar os problemas de saúde e determinar o programa de tratamento mais adequado para cada salutante. Vamos a entender algo de que nos muestra mais profundidade. Empezamos por entender o significado de relação e vínculo. Segundo o significado, relação significa vínculo, o enlace entre pessoas. Por outro lado, a atitude significa maneira de proceder com o outro, relação e atitude. Será a partir desta dualidade, de este vínculo, que o especialista procederá a lo largo de sua prática e se adaptará a todas as novas exigências de la enfermidade, causa e síntoma, que é muito importante também. Esta relação tem um enorme potencial que não deve subestimar-se, sino aproveitar-se para estabelecer um bom vínculo com o salutante. Eu cuido del síntoma también. El profesional naturopata, como profesional de la salud, debe basar toda su práctica en un conjunto de principios filosóficos que garanticen la identidad y la singularidad de la intervención y que también aseguren la salvaguarda de los salutantes. Antes del primer contacto con el salutante, en la consulta, el profesional debe conocer con rigor todos os princípios filosóficos
así como los principios bioéticos de la medicina natural. Aquí son los que mantienen la singularidad de la intervención. A saber, el poder curativo de la naturaleza, vis medicatrix natural. Neste, el especialista en medicina natural tiene la profunda convicción de que el cuerpo tiene suficiente poder para curarse a sí mismo. Lo otro, sobre todo no hacer daño, primo no nocere. El especialista en medicina natural, naturopata, siempre procura no causar ningún daño a su paciente. Es lo segundo. Debe optar por tratamientos naturales, seguros y eficaces que tengan el menor riesgo posible y sin causar efectos secundarios que pueden ser perjudiciales para el saludante. Sempre olhar por isto. Encontrar la causa, tolle causam, también muy importante. La formación del naturopata pretende dar mayor importancia a la identificación de las causas ocultas de las enfermedades, muchos más que la supresión de los síntomas, que se considera una manifestación del cuerpo que intenta curarse a sí mismo. No entanto, yo también cuido del síntoma, que es importante para mí. Todas las enfermedades tienen una causa subyacente relacionada con aspectos asociados al estilo de vida, la dieta o los hábitos individuales. Entonces, tenemos que tratar la persona como un todo, siempre, de forma olhar la persona como un todo. La salud o la enfermedad siempre surgen de una compleja interacción de varios factores físicos, emocionales, de estilo de vida, de dieta, genéticos, ambientales, entre otros. La importancia del examen físico. El naturopata está capacitado para realizar exámenes físicos exhaustivos y para utilizarlos como parte normal de una evaluación. A medida que surgen cambios en la salud o condiciones agudas, el naturopata utilizará aspectos del examen físico para ayudar en el diagnóstico y la evaluación de los problemas de salud. Es muy importante. Esta realización de un examen físico anual completo es una parte esencial de la atención sanitaria preventiva donde nosotros somos muy trabajadores. El naturopata procura o caminho, pero procura pelas ciências evolutivas e não exatas. Deve assegurar-se de que os pequenos sintomas sejam identificados e tratados antes de que se conviertam em um grande problema. A naturopatia não trabalha em ciência exata, é evolutiva. É capaz de compreender o estado de saúde de uma pessoa em muitos níveis diferentes, até de consciência, por que não? A reeducação dietética, que é para mim um pilar central e por isso vou falar muito dela, está incluída em las herramientas de diagnóstico que se utilizam em la anamnesis. Em minha opinião, é uno de los principales retos porque lo que cada persona come corresponde a la idea que tiene de su identidad personal. Fíjate esto. Proponer nuevos enfoques es como invitar a una nueva identidad. Completamente. Maravilloso. Conviene recordar que la primera consulta con el naturopata suele durar entre 1 hasta 2 horas o más. Incluye un historial detallado, los antecedentes familiares del paciente, estilo de vida, factores de estrés en su vida, historial médico, historial de accidentes o lesiones, acontecimientos importantes en su vida que hayan afectado a su salud o bienestar. A menudo,
El naturopata utiliza cuestionarios para asegurarse de que el paciente es consciente de los factores que pueden estar afectando a su estado de salud actual. En la análisis nutricional, somos lo que comemos y lo que absorbemos. Muy importante esto. Debemos conocer el estado nutricional del paciente, sus hábitos alimenticios y los patrones y el tipo de alimentos que come. Habitualmente, una parte importante de la evaluación naturopática. El impacto que la dieta está teniendo en la salud y la capacidad del cuerpo para hacer frente a este alimento son piezas esenciales del diagnóstico naturopático y muy importantes tener en cuenta. Recurrir únicamente a un profesional utilizando suplementos no dará lugar a una cura como la indicada anteriormente. El profesional naturopata debe ser consciente de la dinámica de la curación y debe dominar tanto la filosofía como el arte y las técnicas de esta ciencia curativa. La filosofía y la práctica deben ir de mano en mano, siempre. En el curso del tratamiento, el naturopata experimentado entra en la esfera del paciente y ambos se transportan a un plano que facilita la curación. Es maravilloso. La intuición del naturopata y la expresión del paciente de lo que lo aqueja son los fundamentos que hay que tener en cuenta y sin los cuales la curación es una ilusión. También es muy importante tener la sensibilidad de querer conocer todo el contexto socioeconómico para que de esta manera todas las sugerencias puedan tener aplicabilidad. Esta sensibilidad es innata en todo ser humano, entonces no es imposible. Intento yo desarrollarlo cada día. Afortunadamente, también la madre naturaleza nos brinda múltiples opciones donde no solo tiene cabida productos suplementos de grandes marcas confiables, sino que también hay opciones alimenticias o fitoterapéuticas con impacto real en la salud humana. La desintoxicación es el principal objetivo del organismo. La desintoxicación es el principal objetivo del individuo consciente de la salud y del naturopata capacitado. Muy importante tener en cuenta. El objetivo es el mismo, son las prácticas adoptadas pueden diferir. El complejo energético cuerpo-mente, fíjate, es el mejor sanador y su papel colectivo debería ser objeto de un examen minucioso por parte de todo naturopata capacitado. En mi consulta siempre empiezo por la desintoxicación hepática, que a su vez influirá en el sistema gastrointestinal. Comprender el estilo de vida del paciente es primordial para determinar qué alimentos se le invita a retirar y qué alimentos se sugiere introducir. Con calma. Sabemos que la dieta moderna, normalizada como dieta basura, en muchos sectores influye actualmente el desarrollo de numerosas patologías, una constante en nuestra consulta. Después de esta primera intervención, adjunto la sugerencia de una hidroterapia del colon para que de esta manera podamos modificar e invitar al intestino a una mayor impermeabilidad, sacándolo de la pandemia actual que se caracteriza por una disbiosis cada vez más permanente en casi todos los seres humanos, y yo acredito. Y solo después pasaré a una generación de la mucosa y el epitelio. Bueno, para decirlo un poco mejor, las enfermedades que afectan el tránsito intestinal tienen una alta prevalencia en nuestra población.
Los síntomas digestivos pueden ser indicadores de trastornos propios del intestino o manifestaciones de patologías de otros órganos o sistemas. Ahora, me gustaría centrarme en lo que considero una pandemia del llamado mundo moderno y tecnológico. Vosotros conocen la disbiosis. La disbiosis es una disfunción del intestino debido, entre otras cosas, a un desequilibrio cuantitativo de los diferentes microorganismos que componen la flora microbiana normal. Obviamente, en ausencia de una infección intestinal, comprende, ¿no? La disbiosis provoca alteraciones en la salud con una importante contribución del desarrollo de procesos degenerativos y alteraciones del sistema inmunitario. Las infecciones intestinales dan cuadros patológicos, pero en estos casos los agentes agresores son patógenos. La buena salud requiere una digestión y absorción adecuadas de los nutrientes. Es el secreto de un naturopata capacitado. Las enfermedades que afectan el tránsito intestinal tienen una alta prevalencia en nuestra población. La importancia de nutrir las personas, ensinar. Los síntomas digestivos pueden ser indicadores de trastornos intestinales o manifestaciones de patologías en otros órganos o sistemas. Los procesos de disbiosis pueden estar asociados a qué? Carencias vitamínicas, déficits de vitamina B12, esteatorreia, heces voluminosas, síndromes de mala absorção intestinal, intestino irritável, mal digestión, flatulencia, estreñimiento y diarrea leve. Fíjate y atención. También puede relacionarse con procesos patológicos no directamente intestinales, pero vinculados a fenómenos inflamatorios y inmunitarios, como el eczema tópico, reumatismo y fibromialgia, entre otros. La disbiosis puede producir un aumento de la permeabilidad intestinal y también ser la causa de las intolerancias alimentares que tantos salutantes traen hoy en la consulta. El análisis microbiológico específico y la determinación de la concentración relativa de cada una de las especies que componen la flora intestinal, la flora residente, la flora transitoria y ocasionalmente la flora enteropatógena, así como la presencia de levaduras, pueden ayudar en el diagnóstico y resolución de los problemas intestinales asociados a los procesos de la disbiosis. Para que la función digestiva se mantenga normal, un buen estado de salud es imprescindible. Que los diferentes tipos de flora saprófita normal, lactobacillus, bifidobacterias, etc., estén en una cierta proporción entre sí, es decir, en equilibrio, a que cada uno de ellos tiene una función más o menos específica que realizar el déficit de uno o el exceso de otros. Pueden dificultar el funcionamiento normal del tracto digestivo. Un desequilibrio cuantitativo entre los microorganismos que componen la flora saprófita normal puede dar lugar a disfunciones intestinales que pueden afectar a la digestión de los alimentos, a su absorción y al equilibrio del sistema inmunitario intestinal, que en términos cuantitativos es el más importante de nuestro organismo, es la casa de nuestra inmunidad, importantísima. La importancia de conservar y mantener la flora intestinal fisiológica, radica en que contribuye la integridad de la mucosa intestinal y favorece la resistencia a la colonización por gérmenes patógenos. Importante.
Se trata de um estudo quantitativo da flora residente, da flora transitória, das levaduras e dos hongos, que permite uma terapia com prebióticos ou liofilizados, desidratação de los micro-organismos em casos de que se observe um desequilíbrio. En la dieta actual nos encontramos con aumento de las enfermedades degenerativas, la creación de alimentos artificiales por todo lado, carentes de vitaminas y minerales, y los alimentos procesados, cuyo ingrediente más utilizado y perjudicial, ¿cuál es? Fíjate, el azúcar, claro. Para terminar, sigue uma visão holística. O profissional naturopata tem que ter atenção ao corpo emocional do salutante. É muito importante. Tratar de implementar e sugerir cambios drásticos em uma estrutura que é emocionalmente deficiente será como tratar de construir uma casa sem cimientos, se cairá al princípio. Tiene que ter em conta como está o corpo emocional. Com todo isso sucintamente exemplificado, na naturopatia é uma arte com tentáculos robustos e superadaptativos não lineares, porque compreende sem rússio toda a subjetividade humana que nunca é estática, sino que evoluciona. Portanto, há que ter em conta isto é muito importante. O aspecto emocional do salutante é muito importante, que temos que ter em conta porque tratar de dizer muitas mudanças em sua dieta e aquele corpo emocional está muito carente, muito drenado, é que não é válido, não adianta. O profissional naturopata deve ter também apurada sua intuição. É importante. Me recuerdo muito de leído nossos maestros que não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Então, como eles faziam? Eles escutavam o salutante e ouíam o salutante e a partir daí conseguiriam traçar o caminho solamente tendo atenção na consulta, que é muito importante. Então, a intuição, muitas pessoas me perguntam como trabalhá-la. É muito simples, nós todos temos um percurso de vida que a vida nos ensina. E então, com nosso percurso, nossa dedicação, nossa atenção, a voz interna vai ganhando forma, vai ganhando amor, vai ganhando um contato mais presente, mais ativo. E a partir daí é mais fácil ter essa intuição apurada a los movimentos do paciente, como habla, como se sienta, como transmite suas informações clínicas, como é sua vida, onde ha passado a maior parte de sua vida, em um contexto digital, em um contexto mais del campo rural, como é a vida daquela pessoa. Nós somos privilegiados porque recebemos em nossa consulta todos os dias é diferente, todos os dias é uma mudança, todos os dias aprendemos também, porque cada salutante é um universo incrível de informação. Então, claro que a naturopatia trabalha por um caminho não lineal, um caminho evolutivo, um caminho de aprendizado, um caminho de humildade perante a vida, perante todas as funções da vida e perante, obviamente, o salutante que está ali,
es la persona más importante en nuestra vida en aquel momento. Entonces, podemos hacer muchas cosas respetando siempre la situación del saludante en todos los niveles que yo he hablado con esta ponencia. Una vez más, muchas gracias a Andalucía, muchas gracias a este congreso, muchas gracias a todos ustedes que estão ouvindo e que vão depois, porque a internet tem esta magia